Un momento para vivir las enseñanzas de Jesucristo. La Fundación FMC Jogaelia presenta al Dr. Ricardo Salgado. Un momento para vivir las enseñanzas de Jesucristo. El tema de hoy es: Bienaventurados los pobres de espíritu. Muy apreciados amigos, los que sintonizan esta tu emisora para permitirnos un espacio en tu vida y en tu tiempo, les comunico que a partir de hoy nuestras enseñanzas se basarán en las bienaventuranzas. La primera que vamos a estudiar lleva como título Bienaventurados los pobres de espíritu, basada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5 y el versículo 3, el cual reza de la siguiente manera: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La misión de Jesús con sus discípulos era de instruirlos, pero rara vez podía hacerlo a solas. No hacía elección previa de su auditorio, ni lo dirigía solo a los que conocían el camino de la vida. Su obra era alcanzar a las multitudes que estaban en el error y en la ignorancia. Daba sus lecciones de verdad, donde podía alcanzar los entendimientos entenebrecidos. El tópico de hoy forma parte del gran sermón conocido como el Sermón de la Montaña. Jesús inicia diciendo bienaventurados, o sea, macarios en griego, que significa dichoso, afortunado, privilegiado, feliz. ¿Quiénes entonces son los dichosos, de acuerdo a lo que Jesús inicia a presentar? Los que tienen pobreza espiritual, los pobres de espíritu. Es digno de alabanza el que reconoce sus faltas sin presentar justificaciones. Así como el publicano que en su oración pedía al Señor: sé propicio conmigo que soy pecador. Este es uno de los requisitos presentados por las Sagradas Escrituras como indispensable en nuestro acercamiento a Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14, libro del Antiguo Testamento, leemos, por ejemplo, la respuesta que Dios le diera al rey Salomón luego de la dedicación del templo. Si el pueblo que invoca mi nombre se humilla, yo les oiré desde los cielos. Los fariseos son el más vívido ejemplo de la actitud contraria a la cual Jesús alababa. Ellos estaban convencidos de su bondad y de su justicia propia. Se pavoneaban de su santidad. Eran arrogantes y discriminativos. No sentían ningún tipo de necesidad espiritual. Cristo vino para predicar el Evangelio. Ese Evangelio que Cristo había venido a predicar debió haberse predicado siempre. El Evangelio enseña la necesidad que tiene el pecador de un Salvador. Para sentir que necesito salvación, debo reconocer que estoy en serios problemas. De acuerdo a San Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 3 y el versículo 23, leemos de él lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo debo entender esta realidad y con humildad debo decir como San Pedro: Señor, sálvame que perezco. No todos ven este reino. Unos lo ven y otros no lo ven. Pero quiero decirles, mis apreciados amigos, que el reino de los cielos que Cristo vino a presentar solo puede ser visto por los que tienen pobreza de espíritu. Solo los que sienten la necesidad de algo mejor, por fe, creen en esta maravillosa gracia. Muchos no aprecian el reino de Cristo, pues su orgullo les impide aceptar que tienen algún tipo de necesidad espiritual. El que es pobre de espíritu se humilla, reconoce que no tiene méritos y que si recibe algo es sencillamente por pura gracia divina. No tiene nada que presentar y se presenta delante de Dios tal cual está,
así como el hijo pródigo, cuando le dijo a su padre, registro que encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 15 y el versículo 21, él le dice a su padre de esta manera: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La Biblia nos cuenta del gran pecado del rey David y preguntamos, ¿por qué el rey David fue perdonado? Si leemos en el Salmo 51, veremos en esa oración que hiciera el rey David cuál fue la razón por la cual Dios le perdonó su pecado. Fue a Dios presentando por delante la misericordia divina, refugiándose en esa bondad. Pide a Dios en forma vehemente: ten piedad de mí, oh Dios. No se justifica, sino más bien reconoce su triste situación y dice: contra ti solo he pecado. Además añade: purifícame con hisopo, lávame y seré limpio como la nieve. Como Él, todos debemos pedir lo que se registra en este mismo salmo, pero esta vez en forma específica en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Las personas de corazón orgulloso luchan, se esfuerzan, hacen muchas cosas para ganar el cielo. Ellos olvidan que tanto el derecho para ganar el cielo como la idoneidad para habitar en él solo se encuentra en la justicia de Cristo, no en las obras externas que los individuos hagamos, sino solamente en la justicia, la gracia y la misericordia de Jesucristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que éste esté convencido de su debilidad, como el caso del paralítico de Betesda, hasta que esté dispuesto a despojarse de toda suficiencia propia. Cuando esté dispuesto a entregarse al dominio de Dios, entonces puede recibir el don que Dios espera concederle, el perdón y la salvación. Estas enseñanzas que Jesús predicara en aquella ocasión eran algo nuevo y revolucionario para toda aquella multitud que lo escuchaba. Era totalmente opuesto a lo que habían escuchado de sus sacerdotes o de los rabinos. En esta enseñanza no había nada que alentase el orgullo o fomentara esperanzas ambiciosas. En esa multitud había hombres y mujeres que sentían su pobreza espiritual. Veían en Jesús ternura y compasión. Sus corazones se abrían a Él. Y mientras lo escuchaban, al estar en la presencia de Cristo se sentían pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Y en esta bienaventuranza fue para ellos como el bálsamo de Galaad, refrescante y les llenó de consuelo y de paz. Declaro el siguiente pensamiento, lo que indica un semáforo en rojo. ¿Qué indica un semáforo cuando está en rojo? Peligro. Pues este pensamiento que les voy a compartir es como esa luz roja en el semáforo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que Él viene a dar. Jesús no encuentra albergue en el corazón de la tal persona. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Entonces hago ahora a ustedes la pregunta, mis estimados radioyentes. Los que comprenden bien que les es imposible salvarse a sí mismos, no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. Eso es ser pobre de espíritu. Saber que yo no puedo hacerlo, sino que Cristo es quien tiene la facultad de darme ese socorro, de darme esa ayuda que todos los seres humanos necesitamos por consecuencia del pecado. Es por eso que Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos.
¿Queremos ser partícipes del reino de los cielos que Cristo vino a anunciar? Pues el requisito establecido por el mismo Maestro es ser pobre en espíritu, y esto nos dará derecho al reino de los cielos. Hay lecciones de salvación que podemos extraer de la enseñanza estudiada en este día, y las enumero. A Dios no le interesa nuestro pasado. Él sabe que allí solo hay podrida llaga, herida. Nos invita a aceptar su disposición de ayuda. A través del profeta Isaías nos dice lo siguiente: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta referencia la he leído del libro de Isaías, capítulo 1 y el versículo 18. Además quiero leerles del profeta Ezequiel, el capítulo 36 y el versículo 26, el cual dice así: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Solo debo ser pobre en espíritu y aceptar la ayuda propuesta por Dios. Mis muy caros radioyentes, recuerden este pensamiento durante toda esta semana. Yo le llamo un pensamiento de oro puro. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos. Mucho antes de que lleguemos, nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia cubrirá nuestras indignidades y nos dirá: bienvenido, hijo. Que Dios les bendiga y les guarde.